Buenos días, ¿cómo están ustedes en esta mañana, hermanos? Vamos a comenzar una nueva clase de escuela dominical de la Iglesia Bíblica Bautista Macul y lo que nos toca estudiar digamos, es la aplicación doctrinal de las 7 iglesias. Vamos a ver este capítulo y volver a nuestro estudio cronológico de los eventos por venir que se registraron en el libro de Apocalipsis. Según la aplicación histórica de Apocalipsis 2 y 3 que vimos con el hermano, sabemos que Cristo mandó a las 7 iglesias literales en Asia Menor durante los últimos años del primer siglo. También, además, según la aplicación personal de estos mismos capítulos, sabemos que las 7 cartas nos muestran 7 diferentes tipos de cristianos hoy en día. Y también forman un bosquejo de 7 diferentes periodos de la historia y el desarrollo de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy, en día justo antes de nuestro arrebatamiento. Es el próximo evento que estamos esperando. La aplicación doctrinal de Apocalipsis 2 y 3 trata la historia futura de este mundo después de, como les decía, nuestro arrebatamiento. Por eso es esencial que entendamos lo que la Biblia dice acerca de los arrebatamientos, que es lo que vamos a estudiar ahora y ver hasta donde podamos, porque hay más de un solo. Una vez que entendamos bien los arrebatamientos y podamos trazar bien, como dice la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios, podemos entender cada uno como distinto y diferente de los otros. Podremos analizar los detalles de cada uno de las doctrinas de las 7 cartas a las 7 iglesias de la tribulación en Apocalipsis 2:3. Entonces, ¿cuáles son los arrebatamientos que se mencionan en la Biblia? Es lo que vamos a ver ahora, pero primeramente les invito a orar. Oremos, hermanos, para entender esta clase. Padre nuestro que estás en los cielos, les doy gracias por esta clase, Señor, de escuela dominical que usted eh, nos da el día domingo, Padre, para poder enseñar este maravilloso libro de Apocalipsis. Le ruego, Señor, humildemente que usted sea conmigo, tratando de conmigo, Señor, para poder enseñar y entregar, como dice su palabra. Le ruego por cada uno de los hermanos, Señor, que va a escuchar, va a ver y puede aprender cada día un poquito más de su palabra. Le ruego, Señor, que usted ayude a nuestra iglesia y nos guarde y nos cuide. En el bendito nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, dice Apocalipsis, el Señor reina, dice los 3 arrebatamientos, es lo que vamos a estudiar. Entonces, como decía yo, la aplicación doctrinal de Apocalipsis 2 y 3 que ya les expliqué. Entonces, es posible que nos pregunten por qué tenemos que estudiar los 3 arrebatamientos para entender la aplicación doctrinal de Apocalipsis 2 y 3. Puesto que mucho de la aplicación de doctrina de estos 2 capítulos tiene que ver con uno o más de los arrebatamientos que se mencionan en la Escritura. Es esencial que los entendamos antes de meternos en los detalles de lo que se ve proféticamente a las 7 cartas de las 7 iglesias. El arrebatamiento, dice, de la preiglesia, de los santos del Antiguo Testamento, es el primero que se menciona en la Escritura. El segundo es el arrebatamiento de la pretribulación de los santos de la época de la iglesia. Este será el nuestro, digamos, el que estamos esperando, el próximo evento que se viene en el calendario profético de Dios. Y esto, hermanos, recuerden, puede suceder en cualquier momento. Puede el Señor, como dice en su palabra, en cualquier momento. El tercero es el arrebatamiento por tribulación de los santos del mismo tiempo, de la 70ª semana de Daniel, ahí donde dice Daniel 9:27, no vamos a ir ahora nosotros por causa de tiempo, pero si ustedes lo pueden leer, pueden estudiar. Entonces parece que este último arrebatamiento
sucede en dos etapas. La primera es un arrebatamiento de los fieles después de la primera mitad de la tribulación, y la segunda etapa es el arrebatamiento de los fieles que perseveran hasta el fin en la gran tribulación. La última mitad de la 70ª semana de Daniel, entonces, vamos a analizar cada uno de estos tres arrebatamientos en detalle. Primero, el arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento, que se encuentra ahí en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 y 23. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 y 23. Y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, el primer arrebatamiento es como las primicias de una cosecha, o sea, una cosecha siempre empieza con las primicias, con lo mejor, con lo que ya está bonito, con lo que ya está listo para llevarlo, digamos, a la mesa, con lo primero que se recoge antes de la gran cosecha. La Biblia dice que Cristo es las primicias de los que durmieron, las primicias de la resurrección. Ahí como dice el punto. Entonces, el libro de Efesios dice que cuando Cristo resucitó después de los 3 días en el sepulcro, que Él arrebató a los de la cautividad. Entonces, el libro de Efesios dice que cuando Cristo resucitó después de los 3 días en el sepulcro, que Él arrebató a los de la cautividad. Efesios 4, Efesios 4 del 8 al 10. Efesios 4 del 8 al 10, y dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Entonces, Efesios 4, versículo 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso qué es? ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Entonces, dice, los de la cautividad eran los santos del Antiguo Testamento que eran cautivos en el Seol. Cautivos en el Seol, el Hades, hasta que Cristo se presentó a sí mismo como el sacrificio sustituto y perfecto por sus pecados, aunque la sangre de los sacrificios de los animales cubría el pecado, no se lo quitaba a los santos del Antiguo Testamento, como dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Entonces, la cautividad eran los santos, los de la cautividad eran los santos del Antiguo Testamento que eran cautivos en el Seol. Vamos ahí al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 4, que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, como dice ahí, que la sangre de los machos cabríos no puede quitar
la sangre. Dice, solo la sangre de Cristo pudo lavarle de todos sus pecados y dejarlos libres, justificados, como dice ahí en Hebreos 9, 11 y 10, para estar en presencia de Dios. Así que una vez que Cristo se sacrificó, los santos de antes de su resurrección pudieron salir libres de su cautividad e ir al tercer cielo para estar con Dios, como dice, está ahí en Hebreos, como ya lo mencioné, capítulo 9, versículos del 11 al 12, que lo vamos a leer. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, los que murieron antes de la resurrección de Cristo se fueron a un lugar que la Biblia llama el Seol, que es en hebreo, en el Antiguo Testamento, pero en griego se dice el Hades. En griego se escribe Hades, que es en griego en el Nuevo Testamento, como dice ahí Salmos capítulo 16, versículo 10. Los que murieron antes de la resurrección de Cristo, entonces se fueron a un lugar que la Biblia llama Seol, que es en hebreo en el Antiguo Testamento, y el Hades en griego el Nuevo Testamento. Salmos es la misma, digamos, es la misma cosa. Lo que pasa es que uno es, como dice, en hebreo y otro en griego. Salmo 16:10, que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, los santos como David, en Salmo 16:10, se fueron al Seol, pero no tenían la esperanza de salir, pero tenían la esperanza de salir de ahí un día, como lo menciona ahí en Hechos capítulo 2, versículo 27. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, como David, tenían la esperanza de que algún día saldrían de ahí, como David dice, como dice aquí en Hechos capítulo 2, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27. Entonces, puesto que el Nuevo Testamento, ahí como dice, se escribió en griego, se usa la palabra Hades, que dice que traducido es el lugar de los muertos. Seol, que viene del hebreo, también lugar de los muertos. Entonces, Hades y Seol es la misma traducción. Una es griego, Hades, y la otra hebreo, Seol, lugar de los muertos. Salmo 19, es Salmo 9, que es Salmo 9, hermanos. Ahí escrito está 19, pero es Salmo 9, 17. Salmo 9, 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Entonces ahí bórrenle el 1 y vamos a corregirlo una vez terminada la clase para que vean que es 9. Este lugar de los muertos es el Seol, el Hades, tiene dos compartimientos separados por una gran cima. Fíjense ahí, cima es como un gran pozo, un gran pozo que no deja pasar de un lado a otro, digamos. Entonces, como lo vemos ahí como dice ahí en la escritura que está puesta, es Lucas. Sí, estoy fijando porque no haya sido que haya escrito un número más aquí también. Lucas no, pero está bien. Lucas 16, del versículo 22 al versículo 24. Entonces es Lucas 16 a
capítulo 16, versículo 22 al 24, que es la historia de Lázaro y el rico. Entonces, ustedes ya lo saben. Entonces, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, no se podía pasar de un lugar a otro. Entonces, como decía, el lugar de los muertos, Seol o Hades, el compartimiento de paraíso en el Seol, donde iban los santos después de morir, se llama el seno de Abraham, el compartimiento del paraíso en el Seol, a donde iban los santos después de morir, se llama el seno de Abraham, como dice ahí la escritura. Y fue eh, la primera parte, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Entonces, y el otro compartimiento, que se podría llamar así, a donde van los inconversos, es el lugar de tormento en llamas que llamamos nosotros el infierno. Aunque no es una representación exacta, el siguiente dibujo de este lugar de los muertos le daría una idea del concepto general. Vamos a ver una diapositiva. Ahí está. El Seol y el Hades. Entonces, el seno de Abraham, el paraíso, como lo ven ustedes, la morada de los almas de los justos. Y hay puertas cerradas. ¿Se acuerdan que también lo vimos en una oportunidad, en otra lección atrás? Hay puertas cerradas con llave, como dice ahí Apocalipsis, capítulo 1, 18, capítulo 9, del 1 al 2, y capítulo 20, versículo 1. También menciona Mateo 16, 18, Jonás 2.6, que no lo vamos a ver. Entonces ahí está la gran cima. Si ustedes se fijan, cima es con S y no como un monte de cima, de monte. Es un... y el infierno, tormenta en llama, la morada de los almas, de las almas de los impíos. Es como la fosa, como bien menciona ahí en Ezequías 31, 13 al 15, el pozo, como dice Apocalipsis 9, del 1 al 3, el abismo, como menciona también Apocalipsis ahí del 1 al 3, la muerte y lo profundo de la tierra, como dice Ezequiel 26, 20 y 31, 14 al 16 y 32, 14 al 23. Entonces, seguimos viendo que dice que cuando Cristo murió en la cruz, su alma fue a este mismo lugar, al Seol, al Hades. Cristo dijo al malhechor arrepentido, ¿se acuerdan de esa escena? Que estaría con él en el paraíso hoy, aquel mismo día de su muerte, como lo menciona ahí en Lucas capítulo 23, versículo 42, 43, cuando dijo el malhechor arrepentido que estaría con él. Como dice ahí, vamos a verlo en la escritura, que dice: y dijo Jesús, acuérdate, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, del 42 al 43. Entonces, esto quiere decir que el Seol queda en el centro de la tierra, porque Cristo pasó 3 días y 3 noches después de su muerte en el corazón de la tierra. ¿Les recuerda algo esto? ¿Les recuerda algo esto? ¿Quién también pasó 3 días y 3 noches? Como dice ahí en Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, versículo 40, que dice: porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo capítulo 12, versículo 12 al 14. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que entender que Cristo no fue al infierno, al lugar de tormento en llamas. Él sufrió todo nuestro infierno, todo Él llevó la ira de Dios que nosotros debíamos soportar. Él llevó la ira de Dios sobre nuestros pecados, como dice en Isaías 53, del versículo 5 al 11. Entonces, vamos a ver ahí en Isaías capítulo 53, versículo del 5 al 11, cuando llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces al final Él dijo, todo consumado es. 53, como dice del 5 al 11, que dice, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo y muchos, y llevará la equidad de ellos. Entonces, al final de todo, él dijo, como les mencioné, consumado es, y consumado fue, como dice Juan 19:30, como dice Juan 19:30, no hubo nada más que hacer, porque él pagó todo el precio de nuestro pecado ahí mismo en la cruz. Lo menciona ahí Hebreos 9:26 al 28, Hebreos 10, que no los tengo anotados, pero si quieren los pueden ir anotando. Hebreos 10, 12, capítulo 10, versículo 10, versículo 12, versículo 14, versículo 18. Pero sí vamos a leer Juan 19:30. Vamos a Juan 19:30. Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, hay que entender que aunque Cristo se fue al Seol, no fue al infierno para sufrir en las llamas como con los inconversos de todas las épocas. Él fue al paraíso, fue al seno de Abraham. Entonces, cuando Jesús estaba allá en el seno de Abraham, él predicó encima de la gran cima y anunció su victoria completa a los espíritus de los demonios, ya encarcelados en el infierno, que pecaron en los días de Noé, como dice ahí el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual
también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 20. Entonces, como dice ahí, estos son los ángeles caídos que tomaron cuerpos físicos para cohabitar con las mujeres y producir una raza de gigantes, siempre tratando de estorbar y corromper el plan de Dios, Satanás. Génesis capítulo versículo 6 del 1 al 4, segunda de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 5 y Judas 6 y 7. Vamos a Génesis, como dice ahí el versículo 6, y viendo los hombres que las hijas de los hombres, capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, después de los 3 días, después de los 3 días de sepulcro, yo tengo aquí. Sí, está bien. Entonces, después de los 3 días, en el sepulcro Cristo resucitó y arrebató a los santos que estaban en el seno de Abraham, como dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 8. Estaba saltando unos apuntes. Entonces, después de los 3 días en el sepulcro Cristo, como dice ahí, resucitó y arrebató a los santos que estaban en el seno de Abraham. Como dice ahí en Efesios, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Como dice la palabra del Señor, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Efesios capítulo 4 del versículo 8 al 10. Jesucristo llevó consigo la cautividad, que consistía en todos los santos que estaban en el seno, consistía en todos los santos que estaban en el seno de Abraham. Dice: entonces, como dice Jesucristo, le mencionaba, llevó cautiva toda la cautividad. Entonces, vamos a Mateo. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, ahí sí. Entonces, todos los que tenían la salvación antes de la cruz estaban esperando el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo resucitó, todos los santos pudieron salir de su cautividad en el periodo, en el paraíso del seno de Abraham, como dice ahí los apuntes. Entonces, como está escrito en Mateo 27, del 51 al 53, que cuando Cristo murió, ¿qué pasó con el velo del templo? Que dice que nos está mencionando que ahí ya teníamos entrada, o la entrada directa a nuestro Salvador. He aquí, dice Mateo capítulo 27,
versículos 51 al 53. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo capítulo 27, versículo 51 al 53. Entonces dice, algunos se quedaron en la tierra por un tiempo para darle a Israel una señal, pero al fin y al cabo todos llegaron al tercer cielo, a la presencia de Dios. Ahora después de la resurrección de Jesucristo, el paraíso está en el tercer cielo, ya no está en el corazón de la tierra. Cuando Pablo fue llevado al paraíso, él dijo que fue llevado al tercer cielo, como lo menciona ahí el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Entonces, como dice el apunte, algunos se quedaron en la tierra por un tiempo para darle a Israel una señal, pero al fin y al cabo todos llegaron al tercer cielo, a la presencia de Dios el Padre. Entonces, como dijo Pablo, que fue llevado al tercer cielo, como lo menciona el capítulo 12 de Segunda de Corintios, del 1 al 4, que dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Capítulo 12 de Segunda de Corintios, del 1 al 4. Entonces ahí Cristo cerró el seno de Abraham, y por eso nosotros ahora debemos estar ausentes del cuerpo. Nuestro cuerpo físico debe morir porque debe ir menguando cada día. Como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5, 8 y Filipenses 1, 23 y 24. Como vamos a 2 de Corintios, que ya estamos ahí, lo podemos ver un poquito más atrás, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y Filipenses capítulo 1, versículo del 23 al 24, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, como dice ahí Filipenses capítulo 1, versículo 23 al 24. Entonces, siempre vamos al paraíso como los santos del Antiguo Testamento. Pero ya después del sacrificio de Jesucristo podemos ir directamente al tercer cielo, a la morada de Dios. Entonces, el primer arrebatamiento de un grupo de personas en la Biblia eh, eh, es de los santos del Antiguo Testamento. Ellos formaron las primicias con Cristo cuando Él resucitó y los llevó de su cautividad al seno de Abraham, al tercer cielo, para estar con Dios en su presencia. Entonces vamos a ver ahora, a pasar a otra, y vamos a ver el segundo arrebatamiento, que dice el arrebatamiento de los santos de la iglesia. Primera de Corintios 1, versículo Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su
venida. Entonces, este segundo arrebatamiento es como la gran cosecha, la parte más grande de una siega. Los que somos de Cristo, los cristianos, los miembros del cuerpo de Cristo, iremos en este arrebatamiento. Cristo nos tomará de la tierra para llevarnos a donde Él está, como lo menciona ahí Juan 14:3, al tercer cielo, a la morada y a la presencia de Dios, y como lo menciona también ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y 18. Pero vamos a leer primeramente el Juan capítulo 14 versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, este día será de la transformación. Este día será de la transformación. El día que Pablo llama la salvación. El día que Pablo llama salvación y la redención de nuestros cuerpos. Pablo lo llama así, la salvación y redención de nuestro cuerpo, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, que se viste de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en su victoria. Primera de Corintios capítulo 15, 51 al 54. También está Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su espíritu que mora en vosotros. Y también tenemos ahí en Romanos 8, 22 y 23. Romanos 8, 22 y 23. Que lo vamos a leer a Romanos 8, 22 y 23, que dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de partos hasta ahora, y no solo ella, como dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, y vamos a ver también el libro de Romanos, capítulo 13, perdón, pero antes está Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo, dije 13 y 14.
Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, dice, este es el día cuando recibimos nuestros cuerpos glorificados, los cuerpos semejantes a Cristo Jesús, como dice ahí en Filipenses capítulo 3, capítulo 13, versículos 20 y 21. Me faltó leer Romanos 13, 11, hermanos. Me faltó leer Romanos 13, 11. Vamos a leer antes de este punto, leamos Romanos 13, 11 para no dejar ningún versículo. Romanos 13, 11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, ya habíamos visto ese punto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es este día es cuando recibimos nuestro cuerpo glorificado, los cuerpos semejantes al de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 13, versículo 20 y 21. Filipenses capítulo 3, perdón, es capítulo 3. También, ¿por qué puse 13? El otro también, dice que me gusta el 1 como, como en el colegio. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, hermanos. Es Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Entonces, busquemos Filipenses. Dije capítulo 3. Sí, es capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3, versículo 20 y 21, que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, en este día Dios llevará a cabo todo el proceso de salvación que Él empezó, como lo dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, como dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 6, versículo 1. Entonces, para los que están viviendo fielmente en el Señor, este día del arrebatamiento es la esperanza bienaventurada. ¿Cuántos hermanos están esperando la venida del Señor? Tito capítulo 2, versículo 13, 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento y la manifestación gloriosa, la segunda venida, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, Tito, Tito capítulo 2, versículos 11 y 13. Entonces, y para los que andan conforme a la carne, este día es un temor, porque el Señor viene para llevarnos, para llevar al tribunal de Cristo y juzgarnos según nuestras obras, un juicio para decidir nuestra recompensa y herencia. Como dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo del 10 al 11 y Colosenses 3, del 3 al 24. Veamos 2 Corintios 5 del 10 al 11.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor del Señor. Persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto que todos somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, debemos seguir al Señor. Debemos estar bien, fielmente viviendo en el Señor, no andando conforme a la carne. Y Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque Cristo es Cristo el Señor, porque a Cristo el Señor servir. Entonces, este es como dije, el segundo arrebatamiento. Vamos a dejar hasta aquí la clase y vamos a continuar el próximo domingo con vamos a ver el tercer arrebatamiento por causa del tiempo. Que el Señor les bendiga, hermanos, a ustedes, que los cuiden, recuerden estudiar la palabra, salir a recoger el maná cada día. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, les doy gracias por este momento, de, de, de estudiar tu palabra en la clase de escuela dominical. La Iglesia Bíblica Bautista Macul, les ruego a los hermanos que están estudiando, Señor, sobre todo la clase de los adultos, que tú los cuides, los protejas, los guardes. Señor, te ruego que nos lleve también, nos des paz, comunión y cada uno con otro. Te doy gracias por todo lo que tú nos das. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, mi amado Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana, si así pone si Dios quiere. Como dice el libro de Santiago, si Dios quiere, haremos esto y aquello.